El Señor les bendiga, queridos hermanos. En esta oportunidad vamos a continuar con nuestro estudio acerca de la eternidad, 7 kairos, y nos toca ver el tercer kairos en la historia de la humanidad, la tercera edad, la tercera era, o técnicamente lo que sería la tercera dispensación en la historia de la humanidad, ¿no es cierto? Esta tercera edad fue llamada la edad del gobierno humano, la dispensación del gobierno humano, y precisamente se llama así porque por primera vez se va a establecer el gobierno del hombre sobre el hombre. Antes del diluvio, las personas no rendían cuentas a ningún estado civil. Recuerde usted que, por ejemplo, en el caso de Caín, Caín mata a su hermano y rinde cuentas a Dios, y es Dios el que trata con él. Y es Dios el que impone la pena también sobre él, y es Dios el que también trata con el problema que Caín ha causado. Ahora, después del diluvio, se va a ir desarrollando un gobierno del hombre. El primero en hacerlo va a ser Nimrod, nieto de Noé, que en la ciudad central de lo que va a ser luego Asiria, en lo que hoy es el territorio de Irak, va a establecer su estado, va a establecer su gobierno, y desde allí por primera vez va a establecer una pena capital para quien mate a una persona. Entonces, ya el hombre no va a tener que rendir cuentas solamente a Dios, sino que ahora también va a tener que rendir cuenta a un estado civil. Ahora, esta tercera edad o tercera dispensación, conocida como el gobierno humano, duró aproximadamente 427 años. Va desde el diluvio hasta la Torre de Babel, donde concluye. Las cláusulas que se extienden y se van a extender por los 7 kairos son las cláusulas de la fe más la obediencia. La fe y la obediencia permanecen inalterables durante los 7 kairos de Dios. Ahora, Dios va a hacer un pacto con el hombre para comenzar esta dispensación. Específicamente, el pacto Dios lo hace con Noé, para empezar una nueva civilización. Noé, un hombre escogido como santo, un hombre escogido como piadoso, un hombre que la Biblia destaca que era temeroso del Señor, va a ser el elegido para comenzar la nueva civilización, de la misma manera que Adán había comenzado la civilización en el Edén. Ahora Noé tiene la responsabilidad de comenzar una nueva civilización y transmitirle a esa nueva civilización la santidad de Dios, la manera en la que el hombre va a tener que relacionarse con el Creador, la manera en la que el hombre va a tener que buscar la amistad con el Creador. Ese pacto, precisamente pacto con Noé, tiene algunas cláusulas que vamos a repasar ahora. En primer lugar, como dijimos, se va a establecer durante este periodo el gobierno humano y aparece entonces la primera civilización organizada por Nimrod. En segundo lugar, Dios va a hacer una promesa con Noé, y esa promesa consiste en que no va a haber otro diluvio. Dios no va a destruir nunca más la tierra por medio del agua. ¿Sí? Este diluvio universal ha sido único y no se va a volver a repetir. Y para eso Dios va a poner en las nubes un arco que nosotros conocemos como el arco iris, que aparece luego de cada lluvia, de cada tormenta, y nos recuerda que Dios ha hecho un pacto con Noé que nunca más va a destruir la tierra por medio del agua. Ahora, en tercer lugar, Dios va a proseguir con la relación del hombre sobre la tierra. El hombre va a tener dominio sobre la tierra, va a tener dominio sobre la creación. Todavía los animales le van a temer. Su dieta va a ser aumentada. Ahora su dieta va a ser una dieta que va a incluir la carne animal, va a poder comer animales también, porque el hombre tiene un dominio y tiene un gobierno que Dios le prolonga sobre la creación, sobre todo lo creado. En cuarto lugar, en este pacto, Dios va a establecer las estaciones del año bien marcadas. Hasta el momento, recuerden ustedes que teníamos una temperatura ideal de 24 grados que se ve afectada cuando el hombre sale del huerto del Edén, pero no en gran escala. Pero a partir del diluvio y habiendo caído toda esa masa de agua que protegía la tierra, como vimos en la dispensación anterior, entonces ahora la diferencia entre el verano y el invierno es muy marcada. El invierno va a tener temperaturas muy bajas
y el verano va a tener temperaturas muy altas. La amplitud térmica se hace ahora bien diferenciada, ¿no es cierto? Lamentablemente ahora en este tiempo nosotros vimos que esto está siendo alterado por causa de la capa de ozono, del efecto invernadero, pero si ustedes recuerdan, cuando nosotros éramos niños, el invierno era invierno y ahí hacía frío y los días eran lluviosos y los días eran, podríamos decir, hasta tristes, ¿no es cierto?, para los que no nos gusta mucho esta temporada. Y el verano era un tiempo muy caluroso, casi en algunos momentos agobiantes, por lo menos aquí en la ciudad de Buenos Aires, en donde el clima era templado húmedo, ¿no es cierto? Ahora todo eso está alterado. Ahora, volviendo a nuestro tema, el Señor establece para este tiempo estaciones bien diferenciadas, estaciones bien marcadas, el invierno en un extremo frío y el verano en un extremo calor también, lo que va a dificultar un poco la vida del hombre y el desarrollo del hombre también sobre la tierra. Muy bien, en quinto lugar, las descendencias de Noé van a ir tomando territorios en los que se van a radicar y desde allí van a desarrollar su vida, su familia y también nuevas civilizaciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, la descendencia que viene de la línea de Cam se va a radicar en la parte de Asia. Algunos van a ir para África y otros van a ir también para Egipto. Es como que se separa la familia ahí y van tomando cada uno rumbos diferentes. La familia de Cam, entonces, es la que va a poblar Asia, va a poblar África y va a poblar Egipto también. La familia de Sem, de donde vienen los semitas, y es la línea escogida por el Señor, es la línea de la que va a venir el Salvador. No se olvide que los judíos son conocidos como semitas también. Va a ser la línea escogida por el Salvador y va a ser la familia que se va a radicar allí en la zona de Canaán, en la tierra que Dios le va a entregar más tarde a Abraham y desde donde se va a desarrollar la nación de Israel, el pueblo escogido por Dios, de donde vendría más tarde nuestro Señor Jesucristo, el Salvador del mundo. La línea de Jafet, el otro de los hijos de Noé, se va a radicar en la parte de Europa y se va a volver una raza muy fuerte, se va a volver una raza que va a desarrollar muchísimo lo que es el arte, va a desarrollar la ciencia y va a desarrollar el gobierno. Mire hasta qué punto cuando uno estudia historia en el colegio se da cuenta que la mayoría del desarrollo fuerte del arte viene de la zona de Italia. Todos los signos musicales están nombrados en italiano, así que lo que la Biblia nos va revelando es algo realmente impactante, es algo realmente importantísimo, ¿no? La familia de Jafet entonces se va hacia Europa y ahí se radica y se vuelve una raza fuerte, desarrollando el arte, la ciencia y también el gobierno. Europa pasa a ser ahora prácticamente la zona más importante del mundo. Ahora, cerrando este pacto, nosotros tenemos que se vuelve a cometer un pecado y el pecado es realmente extremo, el pecado es realmente grave. El mismo pecado que originó el diluvio es el pecado que vuelve a aparecer después del diluvio. Ahora, ¿por qué? Yo estaba pensando por qué pasó esto, cómo no pudo el diluvio cambiar el corazón de las personas y no. Realmente el juicio no pudo cambiar el corazón de las personas. Se ve que algunos de los que entraron en el arca con Noé practicaban estos pecados antes, probablemente, o fueron afectados por estos pecados, y resultó que ni bien salidos del diluvio, al poco tiempo de estar allí, volvieron a cometer estos pecados sexuales que motivaron la ira de Dios y que motivaron el juicio del Señor. En realidad aparecen dos pecados muy graves, ¿no es cierto? Vamos a leer en el libro del Génesis, el capítulo número 9, y vamos a leer a partir del texto 18 hasta el texto 29, e inclusive en donde vamos a ver qué fue, o vamos a tratar de entender qué fue lo que pasó acá, como para motivar el malestar de Dios y el castigo de Dios sobre el hombre. Muy bien, la palabra de Dios dice así: y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam
es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos los rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más: bendito sea por el Señor Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron los días de Noé 950 años, y murió. Muy bien. ¿Qué es lo tremendo que pasa acá, que motiva un juicio de Dios, aunque no es este juicio el que cierra la dispensación, el que cierra la edad, pero sí es el que un poco desvirtúa todo lo que había pasado y la manera en la que Noé había sido escogido para transmitir la consagración y la santidad de Dios? Noé comete un error. No es el error plantar la viña, ni tampoco es el error tomar del vino de esa viña. El problema es que Noé se excede y se emborracha. Así dice la palabra del Señor. Está en estado de ebriedad. La Biblia aconseja mucho acerca de el uso del vino y de el hecho de que tenemos que ser prudentes, que podemos participar de todo, pero que tenemos que hacerlo con extrema prudencia, porque cuando nos excedemos y caemos en estos extremos en donde nos embriagamos, avergonzamos el nombre del Señor, cometiendo actos que pueden ser realmente muy tristes y que quedan sentados para las posteriores generaciones. Ahora, el problema no termina ahí. Noé se emborracha y se va a dormir a su tienda desprovisto de su ropa. Segundo error que está cometiendo Noé. Aparece en escena ahora su hijo menor y aparece en escena su nieto. ¿Por qué digo que aparece su nieto también en escena? Porque si usted mira el versículo más adelante, cuando Noé maldice, no maldice a Cam, el padre, sino que maldice a Canaán, su nieto. Quiere decir que su nieto también estuvo involucrado en lo que va a pasar acá. Es muy importante entender que cuando la Biblia habla de desnudez, no está hablando de una persona desnuda y que sea pecado ver una persona desnuda, ver un padre desnudo, ¿sí? Más de una vez nos ha tocado a los que hemos tenido a nuestros padres hospitalizados tener que cambiarlos o tener que bañarlos, y esto no constituye ningún pecado. El tema es cuando la desnudez se produce con un sentido sexual, con un sentido de provocación sexual. Muchas veces la palabra desnudez en la Biblia está relacionada directamente con lo que es el acto sexual, que creo yo es lo que pasó aquí. Hubo encubiertamente un acto sexual entre Noé, que estaba ebrio y no sabía lo que estaba haciendo, su hijo Cam y su nieto Canaán. ¿Por qué yo digo esto? ¿Qué base yo tengo para decir esto? Cuando yo miro la descendencia de Canaán, a la que más tarde va a llegar el pueblo escogido del Señor, veo los pecados que se practicaban ahí y veo que los pecados dominantes tienen que ver con la sexualidad. En Canaán se practicaba la homosexualidad, en Canaán se practicaba el lesbianismo, en Canaán se practicaba la perversión con animales, en Canaán no se respetaba la distancia entre parientes cercanos, en Canaán había violaciones,
todos los pecados sexuales se habían desarrollado en extremo en Canaán, lo que me lleva a pensar que el que dio origen a esa civilización le transmitió el pecado que tenía dentro del corazón, ¿sí? No lo transmitió por maldición ni por herencia generacional, pero sí lo transmitió por uso y por costumbre, ¿sí? Ustedes saben que yo no creo en maldiciones generacionales, pero sí yo creo que cuando uno ve algo repetidamente o vive dentro de un entorno practicando ciertas cosas, llega a considerarlas como buenas, llega a considerarlas como normales. Si Dios no tiene misericordia y lo arranca de ahí, es muy probable que lo termine practicando. Por lo cual, si un hijo ve que su padre se emborracha, va a tomar esto como algo normal y él también se va a emborrachar el día de mañana. No por maldición, pero sí por aprendizaje. Ahora, volviendo entonces a nuestro tema, yo entiendo acá que lo más probable es que haya habido un trío sexual. Y no solamente hay un trío sexual, sino que los que participan cuando salen de la tienda lo cuentan y se jactan. Fíjense que esto es una constante en las personas que practican pecados sexuales. Estamos inundados por redes sociales, por noticieros, en donde a la gente se la felicita, entre comillas, por haber salido del closet y por confesar su homosexualidad o su lesbianismo, o por confesar su elección sexual, como se dice ahora. Es decir, el hombre en su inmoralidad festeja y felicita lo que es un pecado que motiva la ira de Dios, lo que es un pecado que motiva el dolor en el corazón de Dios. Es una constante. Es lo mismo que pasó aquí en la casa de Noé, en la tienda de Noé, cuando su hijo y su nieto salieron, le contaron a sus demás hermanos lo que habían hecho y celebraron lo que habían hecho. Obviamente sus hermanos no compartieron esta acción y fue tanto el temor que ellos tuvieron que la Biblia dice que entraron caminando hacia atrás, extendiendo la ropa para tapar a su padre y cubrirlo de aquello que había sido un acto verdaderamente vergonzoso. Ahora, cuando Noé despertó, maldijo a su nieto. ¿Sí? Es notable. Maldijo a su nieto y profetizó sobre él que él terminaría siendo siervo, no solamente de Sem, sino también de Jafet. Este pecado mancha este nuevo comienzo, esta nueva civilización. El enemigo logra introducir una vez más el germen del pecado y la generación que se forma ahí va a empezar a deteriorarse hasta el punto tal de que quiere vivir sin Dios. Hasta el punto tal de que quieren llegar al cielo sin Dios. ¿Iban a llegar al cielo sin Dios? Imposible. No hubieran podido jamás llegar al cielo. Pero el hecho de desafiar a Dios, desafiar su autoridad y de querer prescindir de Él, motiva el dolor del corazón de Dios y motiva la ira de Dios. La Biblia dice que ellos van a construir una torre. Probablemente esta torre tuvo entre 60 metros y 90 metros de altura, bastante considerable para lo que era una construcción de esa época. Piense que es la primera civilización prácticamente que se está desarrollando bajo gobierno. Estamos hablando de un edificio de entre 60 y 90 metros de altura, con Nimrod a la cabeza, porque quieren llegar a Dios y quieren prescindir de Dios. Entonces Dios, viendo el pecado que se ha cometido y cómo se ha corrompido la civilización y la idea de ellos de llegar al cielo sin Él, entonces Dios interviene produciendo un juicio tremendo. La Biblia dice que descendió el Señor sobre la torre de Babel y sobre todas las personas que estaban trabajando allí. Babel precisamente quiere decir confusión. Y lo que va a hacer el Señor es confundir las lenguas. Van a nacer ahí los idiomas tal cual como los conocemos, de manera de que no podía uno interpretar lo que el otro decía, y de esa manera tuvieron que abandonar el intento de construir la torre para llegar hasta Dios sin el Señor. Ahí en la torre de Babel entonces nacieron todos los idiomas tal cual como nosotros los conocemos. Luego el hombre fue aprendiendo y fue interpretando y fue relacionando las palabras para poder comunicarse, pero en ese momento el juicio de Dios fue tan tremendo que todas las personas que estaban allí
cayendo bajo el juicio de Dios, fueran confundidas, a cada una se le dio un idioma diferente, una lengua diferente, por lo cual cesó la obra, no pudieron seguir adelante, y Dios tuvo que poner entonces fin a lo que es esta edad, tuvo que poner fin a lo que es esta dispensación del gobierno humano. Qué bueno que es el Señor, ¿verdad? Qué tremendo que es el Señor, porque el Señor podía haber descendido allí con fuego y haber dado muerte a todas esas personas. Podía haber dicho, bueno, ya lo intenté 3 veces y no voy a volver a intentarlo. Sin embargo, Dios decide confundir las lenguas para que no sigan adelante con su proyecto, para que abandonen el proyecto y establecer una nueva edad, un nuevo tiempo en donde tratar con el hombre para salvarlo. Siempre el deseo de Dios fue salvarlo al hombre. Lo creó con un amor tan profundo y tan inmenso que puso todo a su disposición para salvarlo, puso todo a su disposición para que el hombre volviera a retornar a la comunión que le había sido otorgada desde el principio con el Señor. Entonces aquí finaliza la tercera dispensación, la tercera edad del gobierno humano, ¿sí? Que va desde lo que es el diluvio hasta lo que es la torre de Babel. Muy bien, el Señor les bendiga. Si Dios quiere, en la próxima oportunidad vamos a estar viendo la cuarta edad, la cuarta dispensación que tiene que ver con la llegada de los patriarcas. Pero hasta aquí por hoy. Bendiciones.